cuál de los dos ha estado, pero le hemos extrañado. Espero que sea no porque usted no sienta el deseo de congregarse, sino que tal vez sea por horarios u otras razones de peso, pero no porque usted se enfríe o usted esté siendo negligente consigo mismo. Bien, el libro del Génesis, capítulo número 35, versículo número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 3. Esté atento a la enseñanza de esta mañana. ¿Ya lo tienen? Versículo 1 dice así, 35:1. 35:1. Vamos a esperar un momentito para que pongan el versículo número 1 ahí a su Biblia virtual. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Libro del Génesis, capítulo 35, versículo número 1. Dijo Dios a Jacobo: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Oramos que el Señor realmente sea propicio. A veces nosotros ni siquiera nos imaginamos las situaciones que podemos estar viviendo. Mas sin embargo, Dios se encargará de recordarnos cosas muy lindas. Amén. Padre, sé propicio, por favor, en esta mañana. Extiende tu cetro de gracia y de bondad, de misericordia, de clemencia sobre nuestra vida. Que también nosotros, en esta mañana, podamos subir a Betel, casa de Dios. Señor, gracias por tu misericordia en nuestra vida. Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual nos la has enviado. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, y gracias también por el amor y el cariño con el cual tú nos hablas y nos recuerdas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, y bendice a nuestros hermanos que están con nosotros, bendice a nuestros hermanos, nuestras familias fuera del país. Señor, siempre oramos por ellos, y bendícelos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Tal vez seamos un poquito pacientes, tenemos un ambiente un poquito pesadito y vamos a tener algunos estorbos externos. Por favor, no le ponga atención a la bulla, al estorbo que pueda presentarse, porque pienso de que es de vital importancia que no dejemos que la palabra que Dios nos envía caiga a tierra. Esta puede ser de vida o muerte, la palabra. Puede ser de bendición o puede ser de maldición. De maldición en el sentido de no recibirla, de no aprovecharla y de no darnos cuenta de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios hará. Y esto puede traer grandes conflictos a nuestra vida. La porción que acabamos de leer, le he titulado, según mi corazón, mi sentir, es levántate y sube a Betel. Nosotros decimos Betel, lo unimos, pero es Betel, que significa en hebreo casa de Dios.
Y más adelante, Jacob, que es el mismo Israel, le pone el Dios de Betel. Le añade más, el Dios de Betel. Para que nosotros no tomemos este lugar como un objeto, como un lugar, como amuleto, como un lugar de idolatría, sino que vengamos por el Dios de la casa de Dios. O sea, eso es importantísimo. Ahora, aquí encontramos nosotros, ¿cómo le podría decir? La situación difícil en la que se encontraba Jacob. Dios fue el que le habló. Dios fue el que le dijo qué es lo que tenía que hacer. Jacob, es posible que no supiera qué hacer, o se le había olvidado lo que él tenía que hacer, o tuvo que haber hecho, o tenía que hacer. Se le había olvidado posiblemente. Y una de las cosas por las cuales nosotros nos vemos en circunstancias difíciles es porque Dios las permite para que nosotros podamos recordarnos de cosas que hemos prometido y que nosotros no hemos cumplido. Por lo menos, por la enseñanza de esta mañana, ese es el sentir. Esa es la razón, esa es la revelación. ¿Por qué estás en situación difícil? Estás en una situación difícil, según el contexto, porque te has olvidado de algo. Y en todo esto encontramos la ternura, el amor, el cariño, la suavidad del Señor para hacerle recordar a su Hijo algo que Él prometió y que no ha cumplido. Algo del cual Él ha superado ya la situación y Él se ha acomodado, se ha establecido, y eso significa que por razones de olvido o por razones de comodidad, a Él ya no le interesa, o su alma ha hecho que se olvide lo que una vez le prometió a Dios. Entonces vienen las circunstancias adversas, difíciles, angustiosas, desesperantes, que quitan el hambre, que quitan el sueño, que quitan la salud, que quitan la paz, que quitan la tranquilidad, y entramos en un desasosiego. Entonces, la misericordia de Dios viene y de una forma tan suave le dice a Jacob: levántate y sube a Betel. Y mire qué tremendo lo que el Señor le dice, con amor, con suavidad, con cariño, con afecto. Le dice: y quédate allí. Fíjese qué tremendo. Y quédate allí. Lo envía a Betel, lo envía a Betel, casa de Dios. Y le dice: y quédate allí. Es que realmente, ¿qué nos cuesta entender que el único lugar donde nosotros estaremos siempre seguros es en casa de Dios? ¿Qué nos cuesta? Y qué tremendo, porque los pastores, los predicadores, los líderes, parecemos mendigos, suplicando, como que nosotros necesitamos de que ustedes vengan, como que es su dinero el que nos interesa, como que es un beneficio el nuestro en que ustedes vengan. No hay ningún beneficio en que la casa de Dios esté llena por hermanos o no esté llena. El jueves tuvimos la mitad de asistencia y nos gozamos, nos alegramos, y Dios siempre nos bendijo y Dios nos habló, y yo siempre terminé con paz y pude dormir tranquilo, que había cumplido la misión por la cual me habían enviado. Pero a veces nos sentimos como que somos mendigos y andamos ahí, hermano, y no lo he visto, y qué le pasa, y por qué no se congrega. Hermano, qué triste. ¿Por qué? Porque no es esa realmente, no debería ser esa nuestra labor. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que usted
no tenga una situación como la cual se encontraba en estos momentos que hemos leído, se encontraba Jacob, angustiado, desesperado. Había pasado por una situación difícil. Siquem, un príncipe, hijo de Amor, había tomado a Dina, hija de Jacob, la había tomado y la tomó por mujer y se acostó con ella, y eso era deshonrarla. No la había pedido, no se había casado con ella, solo la tomó. ¿Y cuántos de nosotros hemos cometido estupideces como esta, cosas absurdas como estas? Hemos actuado como animales, hemos actuado como personas insensatas, incautas, y hemos tomado el cuerpo de una mujer. La mujer ha permitido que el hombre tome su cuerpo, y no le ha importado deshonrar a su Dios, y no le ha importado deshonrar a sus padres, y no le ha importado deshonrar a la familia, y no le ha importado deshonrar al pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Ya rayo, ¿verdad? Parezco disco rayado. No, ¿sabe por qué? No es tanto por lo que acabo de decir, sino por las consecuencias que nos vienen. Porque, que me regañó mi papá, ¿verdad? Bueno, papá, perdóneme. Me regañó mi madre, mamá, disculpe, de veras, perdóneme, mire, estoy arrepentido. ¿Qué padre no va a perdonar? ¿Qué madre no va a perdonar? La familia, al fin y al cabo, pues, no nos dan de comer, ¿verdad? Ni tampoco nos van a criar a nuestros hijos, ni tampoco le van a dar el estudio. Entonces, bueno, a nuestra familia, si le gusta, bueno, y si no, pues está bien, ¿verdad? El pueblo de Dios pues ya se va a acostumbrar y nos va a aceptar y se le va a olvidar. Sí, está bien, todo eso es cierto, posiblemente. Y Dios nos va a perdonar. Y Dios no nos va a cerrar su puerta. Amén, es cierto. Pero las consecuencias, eso es lo que se quiere evitar. Porque yo lo puedo perdonar, usted me puede perdonar a mí. Es que ese no es el problema. Porque me perdone o no me perdone, lo perdone o no lo perdone, no pasa mucho. Lo menos, o lo más, mejor dicho, lo más que puede pasar es que ya no lo vea y usted ya no me vea a mí. Eso es lo... Pero espérese, pero ¿y las consecuencias? A Jacob se le había olvidado la promesa que le había hecho a Dios. Y pasaron situaciones en las cuales él tenía que haber hablado con Dios y decirle: Señor, no se me ha olvidado lo que un día yo te prometí. Señor, dame la oportunidad para poder cumplir la promesa que yo un día te hice. Señor, yo quiero regresar al lugar donde yo un día juré, donde un día te prometí, donde un día hice voto. No me he olvidado, Señor, de ese día. Pero lamentablemente la prosperidad, el tiempo, la comodidad, la abundancia, el crecimiento de la familia no le permitió recordar su principio. Y una bendición en nosotros es: nunca olvide cómo iniciamos, porque eso lo mantendrá seguro, eso lo mantendrá alejado de puntos suspensivos. Pero lamentablemente a nosotros se nos olvida cómo fueron nuestros principios, y eso no debemos de olvidarlo jamás. Importante, jamás olvidemos los votos que le hacemos al Señor, los compromisos que hemos adquirido con el Señor. Imagínense qué tiempo había pasado de que ¿cuántos hijos tenía ya Jacob? Y su hija Dina ya era una mujercita en el sentido crecimiento cronológico. Y viene este príncipe Siquem, hijo de Amor, H.A.,
Amor es, ¿verdad? Y déjeme ver. Amor, sí. Gracias, gracias. Con H, ¿verdad? Mayúscula, porque es nombre propio. Entonces, viene y la toma y al tomarla se enamora de ella. Pero la tomó de una forma indebida, que es lo que estaba tocando. Deshonró a la joven. ¿Y quién piensa en deshonrar? Toma a la joven, la deshonra al padre de ella, deshonra a sus hermanos, fieros. ¡Qué peligroso! Fieros, duros, vengativos, asesinos. Les tocaron la tecla equivocada. Entonces, viene el joven, después de tomarla, se enamora de ella. De seguro haber sido preciosísima. Dina, hija de Jacob. Entonces, habla con su padre Amor y le dice que arregle la situación, pues, porque él la quiere que la pida y que él ofrezca y que haga un arreglo con su padre y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegan a la plática y vienen los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, los conductores de esto, y le dicen, miren, nosotros vamos a aceptar, pero con esta condición, de que todos ustedes, estoy parafraseando y reduciéndolo a la mínima expresión, solo que ustedes se van a circuncidar, para que sean como nosotros. Y vinieron estos hombres, vino Siquem, habló con su padre, creyeron, aceptaron, y ellos se encargaron de decirle a todos sus hombres de Siquem que iban a aceptar, que estaban de acuerdo, y vinieron todos los hombres de Siquem y aceptaron circuncidarse. Esto es quitarse el prepucio. Y cuando ellos se circuncidaron, ya siendo hombres, siendo adultos, vinieron los hijos de Jacob, vino Simeón y vino Leví, Simeón y Leví. Y cuando ellos estaban en el dolor, en lo que ellos estaban, que no se podían probablemente casi ni mover, yo sé que es eso, es horrible, es espantoso, es doloroso, uno no quiere ni darse vuelta. Imagínense la crueldad en el corazón de ellos. Cuando ellos estaban en el máximo dolor, vinieron y los atacaron y mataron a todos los hombres de Siquem. Así dice la Biblia. Los mataron a todos. Y les quitaron todas sus cosas, sus bienes, sus ganados, limpiaron la ciudad y se quedaron con todo lo de los hombres de Siquem. Entonces viene su padre Jacob y les dice que cómo es posible que hayan hecho eso. Entonces la respuesta de ellos fue, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Esa fue la única justificación. Entonces, el problema aquí es de que, dice Jacob, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Lo que le quiero decir es que note la angustia que este hombre Jacob sintió. Una angustia espantosa, horrible, de muerte, de persecución, de que no había paz, no había descanso, de que ellos en esa tierra iban a ser destruidos, y si ellos querían oír, los iban a perseguir todos los habitantes de alrededor. Impotencia. Señor, no puedo hacer nada, tengo miedo, tengo temor. Entonces,
En esa situación viene Dios y se le aparece. ¿Por qué tenemos que esperar que Dios se nos aparezca hasta que estamos viviendo una situación como esta? ¿Y cuántos aceptamos de que estamos en una situación así? Porque lamentablemente a nosotros se nos ha olvidado el voto, el compromiso que una vez le hicimos a Dios cuando no teníamos nada ni éramos nada. Y cuando tú me bendigas y cuando tú me ayudes y todo lo que tú me des, etcétera, 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 Señor, y esta piedra, yo aquí hago un juramento, hago un voto, yo aquí regresaré y haré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero óigame, ¿cuántos años habían pasado que tenía hijos grandes? Y él no había cumplido con su palabra. Entonces, qué triste es que Dios tiene que intervenir. ¿Cómo interviene Dios? Permitiendo las cosas para recuperarnos. Permitiendo las cosas para que nosotros cumplamos y quitemos esa maldición de cumplir, de prometer y de no cumplir. ¿Y cuántos entendidos habremos para darnos cuenta de esta verdad? Entonces, aquí encontramos nosotros que Dios le dice, levántate y sube a Bet-El y quédate allí y haz allí un altar. Oiga, el recuerdo. Mire las palabras bellas y ricas, lindas, preciosas, suaves, amorosas, cariñosas, de parte del Señor. Mire la forma en que le habla. Que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Y de quién iba a huir ahora? Cuando Dios te ayudó allá, venías huyendo de tu hermano, ¿verdad? Y no estoy hablando de Jacob. Cuando venías huyendo, Dios se te apareció allá y tú le prometiste a Dios. Dios se te reveló y tú le prometiste porque venías huyendo de tu hermano mayor que te quería asesinar porque habías hecho algo desleal o manipulado y lo aceptaste. Entonces hoy viene y el sentir de Jacob es ahora huir, porque los moradores de esta tierra me van a matar a mí y a toda mi familia. Entonces viene Dios y se le aparece nuevamente y le dice, sube a Bet-El y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. No le dijo, vas a regresar al lugar donde un día tú me prometiste y hasta este día no has cumplido. ¿Cuántos nos hemos hecho los olvidados o de verdad se nos ha olvidado que un día a Dios le prometimos algo? Pero Dios no lo ha olvidado. Y Dios tiene medios amorosos. Dios no es culpable de lo que le pasaba a Jacob. Pero estas circunstancias se dieron porque Dios las permitió. Dios no lo hizo. Lo hizo Jacob. Lo hicieron sus hijos, que es lo mismo. Lo hicieron sus hijos, que es lo mismo. Ay, hay más amenes. Lo hicieron sus hijos, que es lo mismo. Ay, gracias a Dios. Es que a veces no aceptamos. Son nuestros hijos. Lo que ellos hacen es como que nosotros lo hagamos. ¿Por qué levántate? Bueno, ya vimos la preocupación, el temor, la inseguridad, la angustia, la desesperación.
la persecución que comenzó a sentir cuando todavía nadie lo perseguía, pero Dios le dijo, hay una forma de arreglar esto. Hazme un altar al lugar donde tú me dijiste un día y me diste la promesa. Hay un lugar seguro, casa de Dios. Entonces esto produjo en él un fuerte conflicto en su alma, como el de alejarse sin demora de las cercanías de Siquem. Oprimido por el abrumador sentimiento de criminalidad de sus dos hijos, por la ofensa que ellos habían hecho a Dios y el deshonor traído sobre la verdadera fe. Ellos eran creyentes, ellos eran circuncidados, los demás ninguno era circuncidado. Angustiado también por el temor de las consecuencias. Amén. El temor, repito, angustiado también por el temor de las consecuencias de este ultraje que podría traer sobre él y su familia. Sobre él y su familia. Angustiado. Amén. Entonces, aquí hay un mandamiento. Levántate. Mire qué lindo Dios. Esto fue dado en el tiempo oportuno. Fue dado en el tiempo oportuno. Levántate. Él no hallaba qué hacer. Él estaba desesperado, estaba angustiado, tenía temor de lo que le podía acontecer a él y a toda su familia. Entonces viene la palabra de Dios en el tiempo oportuno. Repito, y vino la palabra de Dios a la vida de Jacob y de toda su casa en el tiempo oportuno, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la desesperación, en el tiempo en que él no se imaginaría que Dios le iba a dar la solución. Amén. Y sabe una cosa, lo tremendo de esto es de que así como él creía, nada pasó. Repito, de todo lo que él creía que le iba a venir, a sobrevenir, le iba a pasar, nada pasó. Porque qué terrible todo lo que piensa nuestra alma angustiada. Pero dice Dios en su infinita misericordia, pero nada de lo que estás pensando te va a pasar. Nada de lo que estás pensando vas a perder. En el caso de Jacob. Levántate. Me interesan mucho las palabras. Tienen una razón de por qué están ahí esas palabras. Así como Dios habla en el tiempo oportuno. Levántate. Esta palabra hebrea significa y se usa cuando se dice levantarse de las ruinas. Jacob estaba en ruinas. Estaba en problemas. Y problemas serios. Sus hijos habían asesinado prácticamente a todos los hombres de Siquem, habían barrido con sus ciudades y con sus bienes. Él en sí estaba en ruinas. Amén. Entonces, levantarse de las ruinas. Esto es, levántate. Mire qué tremenda esa palabra. Levántate. Esto es, levántate de las ruinas. Reconstruye. Mire qué tremendo. Reconstruye. Vuelve a comenzar. ¿Cómo? Regresa a Betel. Donde venías huyendo de tu hermano. Donde por esa razón me diste promesa, me hiciste voto. Esta palabra levántate indica el inicio de una acción. ¿Qué acción? Surgir o resurgir.
estás tirado, estás derrotado, levántate. ¿Y quién le dice a Jacob, levántate? ¿Y quién le dice a Jacob, resurge? ¿Y quién le dice a Jacob, restaura? ¿Y quién le dice a Jacob, reconstruye? ¿Quién le dice a Jacob? ¿Quién es el único que nos puede decir a nosotros, levántate? Inicia. Vuelve a empezar. No mires hacia atrás todo lo que se ha perdido, todo lo que se ha hecho. Inicia de nuevo. Hay gente que está postrada y Dios quiere que se levanten. Si Dios está contigo, no se ha perdido nada. Si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Todos los moradores de alrededor de Siquem, Jacob creía que todos ellos lo iban a destruir y nadie se atrevió a acercarse a él porque todos ellos sabían que Dios le había hablado y que Dios estaba con él. Y cuando los enemigos de tu pueblo, de su pueblo, saben que Dios está con él, nadie se atreve a tocarlo ni acercarse. Esa palabra levántate es muévete, moverse. Y esta palabra se le da a alguien que está paralizado. Jacob no sabía qué hacer ni para dónde ir, porque si me muevo me asaltan. Los enemigos, los que saben que a mis hijos mataron a todos los de Siquem. ¿Cuántos están paralizados? Y Dios dice, muévete, movilízate. También en el sentido del contexto, esta palabra C-U-M es la palabra hebrea, cum, levántate, levantarse. También es, se puede ocupar en este sentido del contexto, rebelarse, rebélate. Estás echado, derrotado, rebélate. Esto es levántate o resístete, resiste. ¿Comprende? Rebelarse es, levántate de eso, rebélate contra la angustia, rebélate contra la depresión, rebélate contra la tristeza, rebélate con lo que te tiene postrado, con lo que te tiene preocupado, con lo que te tiene angustiado, rebélate, así como somos rebeldes. Cuando Dios quiere hablarnos y no queremos, ahora en ese estado, rebelémonos. Eso es rebelarse. Rebélate contra esa pobreza. Rebélate en esa miseria. Rebélate de esa esclavitud. Esto es, vuelve en sí. Esa misma palabra se ocupa también para recuperarse. Por eso es maravilloso. En este caso de la situación, hablaba de rebelarse y de recuperarse, como el cuerpo él solo inicia a hacerlo. Qué maravilloso el cuerpo que Dios nos ha dado. Fíjese que es cierto, tenemos la ayuda de medicamentos, pero eso es para recuperarnos lo más pronto posible. Pero mire, qué tremendo que nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo, nuestro ser quebranta una ley, nuestro cuerpo se afecta, nuestro cuerpo se debilita, pero ese cuerpo, si usted lo deja reposando, él empieza a recuperarse solo. Una vez le pregunté al hermano Madrid, que es doctor, y le decía, mire, cuando usted dice de que un cáncer es curable, explíqueme en qué sentido usted dice que el cáncer es curable. Y me dice, es que mire, me dice, y me explicó exactamente eso, que el cuerpo se recupera por sí mismo. ¿Qué es lo que el cuerpo necesita? En el caso del miembro o del órgano que está contaminado, que tiene cáncer, lo que se hace, me dice, es limpiar el órgano o el miembro, limpiarlo. Una vez el miembro o el órgano limpiado,
el cuerpo por sí mismo comienza a recuperarse. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de limpiar el órgano de todo eso y el cuerpo mismo comienza a dar vida, a crear células y a recuperarse. Claro, esto tiene que ser en un tiempo en el que se puede hacer, no esperarlo cuando ya no se puede. Entonces Dios quiere que te recuperes. Usted puede recuperarse, no importa cómo se encuentre. Lo que Dios está haciendo hoy por medio de su palabra es limpiándolo de la inmundicia, de la suciedad, del conflicto, de la preocupación, de la angustia, de la desesperación, de la depresión, del temor, de la persecución que pueda ir sobre usted, para que usted solito se recupere. Y Dios dice, levántate. En el tiempo oportuno. En el tiempo oportuno. Aquí Jacob estaba viviendo los dos tiempos. No puede ser. Bueno. Estaba viviendo dos tiempos. El Cronos, que todo esto iba a acontecer en la vida de Jacob. Él había establecido su ruta. Pero en ese momento Dios iba a salirle al encuentro y le iba a decir, levántate, sube a Bet-El y quédate allí. Ese es el problema nuestro, que no nos quedamos en Betel. Esto es el hecho que te levantes, el hecho de que te recuperes, el hecho de que comience a iniciar fortaleza en tu vida. No abandones Betel, no dejes de congregarte. Traído a nuestro tiempo. Dejamos de congregar, ya nos sentimos bien, prosperamos, las cosas crecen. Ay, mire, es que no puedo venir porque fíjese que... No, mejor páguele a un empleado, pero no deje de congregarse. Un consejo. Mejor busque un horario, que aunque sea más difícil, pero busque un horario en el cual usted no deje de congregarse, si se puede, porque Dios lo sabe, que usted puede o no puede. Este ya es otro rollo. En el tiempo y vida transcurren muchas circunstancias o eventos que nos afectan, pero tenemos que levantarnos. Estamos viviendo un Cronos y un Kairos. El Cronos, la vida normal, el desenvolvimiento de nuestra vida normal en todas las áreas, pero en eso, en nuestra necesidad, en nuestro tiempo, el tiempo de Dios en nosotros, Dios nos va a decir, levántate, sube, quédate allí donde venías huyendo. Nos va a recordar donde venías huyendo de tu hermano Esaú. Qué lindo que no le dijo, donde tú me prometiste, no, donde venías huyendo, o sea, la causa. Qué lenguaje cariñoso, una expresión de amor, al decirle de donde venías tú huyendo, expresión de amor, donde venías tú huyendo, no donde tú te comprometiste conmigo, no donde tú derramaste el aceite sobre una piedra y dijiste. Ese es amor, cuando Dios nos habla de una forma que nosotros entendemos y decimos, sí Señor, vuelvo a repetir, ya entendí Señor. Señor, gracias por recordarme. Al mismo tiempo, el mandato traía una suave reprensión. El mandato traía una suave reprensión, y es sube a Betel. Una suave reprensión. Sube a Betel. Después de levántate, un mandato. Es que, óigame, no le está preguntando Dios si quiere, Él dice que se levante.
Disculpe la palabra, ahí vea si es tonto. Porque ese mandato es un mandato de bendición. Es un mandato de tú no puedes, pero yo puedo. Es un mandato de tú no quieres, pero yo quiero. Es un mandato de tú no sabes, pero yo sé. Por eso no hay que quedarse, hermano. Entonces, viene el mandato traía una suave reprensión. Sube a Bet-El. Ahí es sube. La palabra es ascender. Y de veras, que cuando estamos así es porque hemos descendido. Y esa es la reprensión. Sube, suave, pero es reprensión. Amor, pero es reprensión. Afectuosa, pero es reprensión. Mira qué tremendo, sube. No nos dice que estás en la calle, estás derrotado, estás angustiado, estás desesperado. No, no ocupo eso. Le dijo, sube. Qué lindo es Dios de veras. Sube, asciende. Este sube significa ser alto. ¿Y cómo estaba? Ser alto. Levántate. Qué lindo el significado que tiene eso. O sea, ya no estar abajo. O sea, ya no estés deprimido. Ser alto. Sube. Esta palabra también significa, y esto ocúpelo en el contexto debido, en el tiempo sugerido, alejar. Le dijo, subes, alejar. Ahora usted podría preguntar, ¿alejar qué? Dejar atrás. O lejos de. Dejar atrás a. ¿Qué tiene que dejar atrás? Lejos de. ¿Lejos de qué? ¿Qué es lo que le preocupa? Déjelo atrás. Déjelo lejos. Aléjese. Pensamiento, corazón, aléjese. También ese sube es andar. Y por el contexto que se está ocupando es andar ¿cómo? Andar hacia Dios. Andar hacia el lugar donde Dios quiere tenerte. También apuntar. Dirígete hacia, apunta hacia dónde debes ir, apunta hacia dónde debes de estar, apunta a donde tuviste que haber estado. Si hubieras cumplido tu promesa, si no te hubieses olvidado, si la abundancia y el crecimiento que has tenido tanto demográfico como de bienes o de materiales, estuvieras ahí, pero lamentablemente te olvidaste. Entonces, hoy apunta hacia donde debes de estar. Mira, haz una meta, haz un punto de llegada. Tienes que ver dónde estás y mirar hacia dónde debes de estar. Ahí tuviste que haber estado o allí tuviste que haber estado. Y no lo estás. Y es por eso que van a pasar circunstancias duras y difíciles, porque lo que estaba viviendo Jacob no era nada fácil. Era espantoso lo que él estaba viviendo. También esa palabra significa desaparecer. Desaparece de Siquem. No, pero es que no me puedo mover porque si yo trato de huir me van a alcanzar, Desaparece. Sube, es desaparece de aquí. Tú has querido estar aquí en Siquem. Este no es tu lugar. Tú te estableciste en Siquem. Siquem no es tu lugar. Tu lugar es Bet-El. ¿Y cuántos cambiamos la casa de Dios por cualquier otra cosa? Por eso, qué importante es que nos amanezca, hermanos. Y si a usted ya le amaneció, siéntase dichoso 2 veces. Siéntase bienaventurado. Porque cuando uno no le amanece, hermano, anda por Siquem y por otros lugares. Y nunca donde uno debe estar. ¿Y por qué estás aquí?
Primero, a usted no le importa, ¿verdad? Pero, ¿por qué andas aquí? Es que yo sé que aquí debo de estar. O respuestas más lindas, centradas, con origen. Es que yo sé dónde debo de estar, o este es mi lugar. Es que aquí estoy seguro. Es que aquí nada me va a pasar. Es que cuando estoy en Bet-El, ninguno de mis enemigos se atreve a tocarme. Es que quiero decirle algo, cuando uno de verdad está en las cosas del Señor, ay hermano, no hay nada que nos pueda destruir. Si no, preguntémosle a Booz por qué le dijo esas palabras a Ruth. ¿Por qué has venido a morar bajo las sombras? Lo sabía Booz. Y lo sabía Noemí. Porque ella regresó y toda aquella gente que habían creído que se iba a morir de hambre estaba mejor que ellos. Entonces, ¿qué andamos haciendo en Moab? Entonces, ¿qué andamos haciendo en Siquem como lugar de establecimiento? Imagínense qué tal si el pueblo de Israel, hermano, yendo de Egipto a la tierra prometida, ¿qué tal si ellos deciden quedarse en Elim? Y Elim era solamente para que te recuperes. Este no es tu destino, este es tu lugar de recuperación. ¿Y cuántos tomamos nuestro Elim como un establecimiento fijo? Solo porque hay 12 fuentes de agua, solo porque hay 70 palmeras como figura, porque no eran solo 70, como figura, 70 palmeras, 12 fuentes. ¿Por qué me voy a quedar yo ahí cuando Dios tiene mejores cosas para mí? ¿Y cuántos nos hemos quedado en Siquem? Y la aflicción nos ha venido a que oigamos la voz de Dios que nos dice, sube a Bet-El. ¡Quédate allí! No lo pierdas nunca. No abandones Bet-El. No pierdas tu comunión conmigo. No pierdas tu relación conmigo, no pierdas tu oración, no pierdas tu lectura, no pierdas tu congregarte, no pierdas tu congregación, no pierdas tu hermano. Y qué difícil es entenderlo. Esa misma palabra se ocupa para escalar, reconstruir y restaurar. Mire qué amplio es lo que el Señor le estaba diciendo a Jacob, sube. Por eso cuando Dios te dice, sube, sube. Porque es inalcanzable todos los beneficios por nomás obedecer a esa palabra, sube. Amén. Ahora, ¿por qué a Bet-El? Y con esto voy a terminar porque el tiempo se me acabó. Hace rato que sonó esto. ¿Por qué a Bet-El o Betel? Allí no solo estaría apartado de las impresiones dolorosas del lugar anterior, sino también estaría establecido en el lugar que avivaría los recuerdos más deleitosos y sublimes. Él había tenido un encuentro con Dios. Allí Dios le reveló que siempre había cuidado de él y se había preocupado por él cuando él vio a una gran escalera que llegaba de la tierra al cielo y que en el cielo dice que subían. No está por gusto. Subían y descendían. No dice que descendían y subían. Cuando dice que subían es porque siempre te he cuidado. Siempre he estado contigo. Como dice Hebreos capítulo 1, que están a nuestro servicio, al servicio de los santos, al servicio de los ministros. Yo te llevo al lugar donde un día te revelé que yo estaba siempre contigo. Por eso pudiste subir,
de tu hermano Esaú. Por eso tu hermano no te pudo tocar, por eso tu hermano no te pudo destruir, por eso tu madre no te pudo destruir, adelantando el tiempo de las cosas. Por eso pudiste engañar a tu padre. Tu padre no fue ningún tonto, pero yo, cuidando de ti siempre, subían y descendían. Significa que yo te he cuidado antes y te voy a cuidar siempre. Pero tienes que subir a Betel, al lugar donde tu hermano, de donde cuando tu hermano venía huyendo, o de tu hermano venía huyendo. No solamente, sino para traerle ese deleite y ese recuerdo maravilloso del tiempo en que Dios se me revelaba y hablaba a mi vida. Que la abundancia y la prosperidad y el bienestar no nos hagan olvidarnos y nos mantengan descendidos y no tenga una angustia, una desesperación, una turbulencia, una cosa desastrosa en nuestra vida, que tenga que ser eso el medio que Dios use para que nosotros podamos oír su voz y Él tenga que decirnos: sube a Betel y quédate allí. ¿Ves lo que te ha pasado? Por no permanecer, quédate allí. Amén. Padre, gracias, porque de verdad somos olvidadizos. Y haz allí un altar. Y haz allí un altar. Así como con mucha frecuencia los acontecimientos de los años juveniles se borran con el paso del tiempo, las promesas hechas en tiempo de aflicción son olvidadas, o si son recordadas al retorno de la salud y prosperidad, no hay el mismo ardor o el mismo fervor y sentido de obligación en cumplirlas. Pasaron muchos años y lamentablemente Jacob estuvo bien. Dios le concedió todo lo que le pidió. Pero todo ese bienestar hizo que él se olvidara, perdió el fervor, perdió el ardor de cumplir aquellas promesas, de cumplir aquellos votos. Entonces tuvo que venir la situación que se salió de sus controles. Sus hijos hicieron algo a sus espaldas. Sus hijos no le consultaron ni le pidieron consejo. Sus hijos decidieron, especialmente Simeón y Leví, hombres fieros, duros. Y mataron a todos los hombres, los engañaron primero. Le hicieron creer que ellos los perdonarían y que ellos se unirían como familias. Y los inconversos creyeron en ellos y ellos no cumplieron. Pero ¿quién era su padre? Era Jacob, el que tampoco le había cumplido a Dios. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros hijos le cumplan a los hombres si nosotros no le hemos cumplido a Dios? Y esto le trajo gran angustia, angustia de muerte, no solo de él,
sino de toda su familia. Entonces, en ese momento de sensibilidad, en ese momento de necesidad, Dios le habla. Porque si no, Jacob no hubiera oído la voz de Dios si no hubiese estado necesitado. Qué hermano, qué tremendo que Dios tiene que permitir cosas difíciles para que podamos oír su voz. Y qué bienaventurados somos si podemos oír la voz de Dios que nos dice: sube a Bet-El y quédate allí. Hermano, no sé qué más necesitamos para darnos cuenta de que debemos de permanecer en Bet-El, casa de Dios. Y que nosotros la convirtamos como el Dios de Bet-El. En un principio fue Bet-El, ahora es el Bet-El. Que nosotros podamos cambiar eso en nuestra vida. Haz un altar, hermano, porque esas fueron las palabras. Haz un lugar levantado para Dios. Ofrécele un sacrificio a Dios. ¿Has caído en una indolencia espiritual? Jacob estaba bajo esta acusación. Si no de otra manera, Dios no le podía decir: sube y haz un altar. ¿Cuántos estamos también bajo esta acusación de insensibilidad, de flojera espiritual, que no nos afecta ni nos conmueve nada? Pero esto sí le afectó y le conmovió a Jacob. ¿Por qué esperaremos a que algo nos afecte o nos conmueva para poder oír? Y si Dios no le dice: vuelve al lugar de donde huía de tu hermano, Jacob no se hubiese acordado de que allí había hecho una promesa, que allí había hecho un voto. Allí, porque había un lugar específico, lugar y una piedra donde él había derramado el aceite. Y ahí estaba ese aceite esperando, y ahí estaba esa piedra esperando, y ahí estaba ese lugar esperando. Pero a más de ello, allí estaba Dios esperando que su hijo regresara a cumplir su promesa. Pero no despertaba. Pero esta mañana Dios quiere que subas. Dios quiere que te reveles a esa situación que te tiene así. Asciende. Ya no estés en lo bajo, tienes que estar en lo alto. Si esta mañana hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, póngase de pie. Si hay alguien que esta mañana quiere entregarle su vida al Señor, no sé si habrá alguien. Es raro que yo invite, porque casi siempre somos de la iglesia. ¿Habrá alguien? Hermano, dígale al Señor ahí donde usted está postrado: Señor, este es mi altar. He entendido, Señor. Este es el altar. Y este es el inicio, Señor. El inicio para cumplir todo aquello que un día yo te prometí. Señor, perdóname porque la angustia me ha llevado a oír tu voz, pues he estado insensible
nada me ha afectado y nada me ha conmovido. Pero esta situación, Señor, esta situación me ha despertado y he podido oír tu voz. Y sé cuál es mi lugar. Y sé, Señor, qué es lo que yo debo de comenzar a hacer. Primero es la acción de andar, subir, comenzar, iniciar, reconstruir, restaurar mi Bet-El, el lugar donde un día yo venía huyendo de mi hermano Esaú e hice un voto a ti, que si tú me ayudabas y tú me prosperabas, ese lugar iba a ser un lugar especial para ti. Gracias, gracias, Señor.